Y aquí está la fogata, la leña y pues tiene también un conector para la luz y también agua si se necesita. Y por acá una sorpresa. Bueno, por aquí bajo la lluvia me puse a pensar que es algo muy importante la manera en la que me cuento mi propia historia de lo que me está pasando en la vida en este momento, y eso siento que esto lleva a que veamos la vida de una manera diferente y que vivamos cada circunstancia de manera diferente, porque siento que nuestro cerebro es quien rige nuestras motivaciones, quien rige lo que hacemos, quien define al fin y al cabo cómo nos sentimos. Entonces siento que el tratarnos de una manera más cariñosa y más amable nos ayuda a de pronto superar lo que vemos como problemas. Hay veces que vemos cosas que parecen ser problemas, pero yo me he dado cuenta que no necesariamente esas cosas tienen que ser problemas. Somos nosotros quienes decidimos si son problemas o no. Y somos nosotros quienes decidimos actuar sobre ellos de una manera u de otra. Y creo que es posible llegar a un punto en el cual es mejor ver las cosas como circunstancias y situaciones que nos pasan, y nosotros decidimos si las tomamos de una manera u otra. Claramente siento que hay circunstancias que son difíciles, no son tan fáciles de superar si es lo que queremos hacer, pero pues desde mi punto de vista creo que podemos aprender de ellas, aprender que de ellas podemos hacer algo mejor la próxima vez, que si lo intentamos una vez más nos permite quizás recibir otro resultado, porque si lo que hacemos es simplemente seguir repitiendo lo mismo, pues el mismo resultado vamos a tener. Y pues todo esto ligado al cómo nos contamos la historia en nuestra cabeza de lo que está pasando. Lo que nos decimos y cómo nos tratamos no es una forma generosa con nosotros mismos. Probablemente lo que vamos a recibir de nuestro cuerpo y de nuestra mente a cambio va a ser lo mismo, que puede ser miedo, puede ser temor. Y siento que existe otra manera de ver las cosas, otra manera de enfrentarnos a estas situaciones, seguir viviendo la vida de una mejor manera. También creo que si nos estamos diciendo todo el tiempo que somos estúpidos, que lo que hacemos está mal, que cómo hice eso, llega un momento en el que nuestro cerebro se lo cree, y es aún mucho más difícil salir de ahí. Si nos tratamos bien, tanto físicamente, incluso con lo que comemos, con lo que le brindamos a nuestro cuerpo, siento que las cosas se vuelven más livianas, siento que podemos salir de esos problemas, pero también estoy consciente que hay momentos en los cuales necesitamos la ayuda de otras personas, lo cual es también importante, aprender a pedir ayuda cuando es necesario. Pero bueno, ese ya es otro tema. El punto es que cuando le repetimos tantas veces a nuestro cerebro cosas negativas o positivas, nuestro cerebro se las cree y comienza a vivir la vida de esa manera, y comienza también a generarse esta relación entre lo mental y lo físico, y puede llevarnos a enfermarnos incluso físicamente y a quitarnos energía y motivación. Ahora sí, los dejaré con esta lluvia. Hoy nos quedaremos en este lugar en Carolina del Norte. Es una aplicación en la que uno puede encontrar lugares en los que puede acampar y ofrecen pues todo lo que trae un lugar. Está esa opción o está esta opción donde uno pone la carpa, y aquí está la fogata, la leña, y pues tiene también un conector para la luz y también agua si se necesita. Y por acá una sorpresa. Agua para prender la fogata, una extensión y otro plástico. Y un perrito. Oye, perrito. Bueno, por aquí estamos llegando al siguiente lugar. Por aquí está este chiquitote.
Son monstruos. Esperando. Por aquí está la sala del monstruo. Quiere jugar. Aquí tiene un balcón. Por acá está la cocina. Por aquí está el cuarto. Y viene con baño incluido. Eso es todo. Ya en otro lugar del mundo les cuento de qué se trata esa aplicación. Esa aplicación HipCamp es muy interesante porque es poderse quedar en propiedades privadas, es decir, por ejemplo en este caso nos quedamos en un patio de una persona que tiene el espacio para dejar acampar a otras personas. Y lo que me pareció chévere es que es diferente, pero también es muchísimo más barato que rentar un hotel o alguna de estas otras aplicaciones en las que uno renta un espacio, en las que ahora le cobran a uno de todo, hasta un servicio de limpieza que a veces uno no utiliza y termina siendo carísimo. Estuve revisándola y esta aplicación está sobre todo en Estados Unidos, pero está abierta a todo el mundo. Si uno tiene un espacio en cualquier parte del mundo donde la gente se pueda quedar a acampar, uno lo puede poner ahí. Así que les voy a dejar el link de esta aplicación en la parte de abajo, en la descripción de este video, pues para que la revisen si les interesa. Y además es gratis postear el espacio. Y antes de que se acabe este episodio, les quería comentar que hace poco me suscribí a una plataforma que se llama Buy Me a Coffee. Para los que me quieran apoyar, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y me pueden apoyar comprándome un cafecito para que no me quede dormido mientras estoy editando. Sí, eso era todo por este capítulo.